Bienvenida al nuevo episodio de Intuitivas Podcast, un podcast exclusivo para Fem Club o para Fem Business, alguno de ellos. Primero que todo quiero pedirte disculpas por la voz. Tengo como una tos un poco rara, de repente toso sin más. Y sí que estoy notando que voy poco a poco perdiendo la voz. Y fíjate qué curioso que esto me suele pasar cuando tengo programado cosas para grabar, bien sea episodios, porque quiero grabar episodios en bloque, o porque quiero grabar una serie de audios, o porque quiero hacer algo que me reta de alguna manera a través de mi voz. Y me doy cuenta que es como que mi mecanismo de defensa es empezar a generar ciertas resistencias a través de un catarro, de toser, y entonces me empiezo a quedarme ronca, etcétera, ¿no? Entonces sé que de alguna manera, obviamente puede estar relacionado con el cambio de clima que está habiendo aquí en la zona donde vivo, que es bastante brusco. Ayer hacía calor, hoy ya hace un poco más de fresco, y eso al final pues se resiente en el cuerpo. Pero por otro lado también soy muy consciente de que mi cuerpo reacciona ante ciertas miedos inconscientes que se pueden activar, ¿no? Y cuando voy a grabar algo que para mí es interesante, que me reta, o que quizás, no sé, puede ser algo, no sé si por la controversia que puede generar, etcétera, me pasa esto, ¿no? Me pasa esto de que empiezo a perder la voz, o a tener ronquera, o a tener dolor en la garganta, etcétera. Es increíble cómo el cuerpo somatiza todo. En este episodio, un episodio abierto en el que puede que me estés escuchando a través de Spotify o a través de Substack, y que no estés inscrito a Fen Club, yo de verdad te invito encarecidamente que lo hagas. En Fen Club es un espacio gratuito a través de Substack donde comparto un montón sobre el detrás de escena, sobre cómo gestiono el negocio y, muy importante, mi visión del negocio. Tengo una visión de negocio que tiene que ver con un enfoque más consciente y más holístico, donde siento que el negocio es puente, no solamente para llenarte los bolsillos, para ganar beneficio económico, que también, sino también para ganar en bienestar, para poder tener un medio de vida que te ayude a vivir a tu manera, y además que ayude a sumar ahí fuera. En el mundo de los negocios, tal y como se viven de forma convencional, pues no es muy así, sino que todo se trata de cuanto mayor beneficio propio mejor, y aunque son cosas que se van rompiendo poco a poco, sigue existiendo, ¿no? Y dentro de Fen Club tengo una visión totalmente distinta de cómo hacer negocios. Y a veces ese enfoque distinto tiene que ver con soltar control, soltar los tengo que, soltar ese marketing de inmediatez y soltar un montón de cosas. En fin, te invito a que hagas parte. Por otra parte, hay episodios dentro de Intuitivas Podcast que son de pago, y esto es porque forman parte de Fem Business Membresía, donde comparto mes a mes talleres completos sobre el negocio, pero desde un enfoque de alinear vida y negocio, de impulsar tu negocio a la vez que disfrutas del proceso, a la vez que se alinea a tu momento vital, a tus prioridades, y que donde puedes ser antes que hacer, ¿no? Entonces ese es el enfoque. Y en Fem Business Membresía yo trabajo mucho en modo práctico, y, como te decía, toco mucho la parte de desarrollo personal y profesional en combinación. Y hay episodios que sobre todo hacen referencia a los libros que estamos leyendo como apoyo para los temas que van tocando mes a mes. Este mes estamos tocando el tema de florecer. Bueno, más bien que este trimestre, el trimestre primaveral, estamos tocando el tema de florecer, de magnetizar, de cómo comunicar. Va a salir recientemente un curso gratuito para que puedas utilizar una estrategia multicanal y encuentres esos canales donde realmente tú puedes desarrollarte y puedes dar lo mejor de ti sin necesidad de quemarte en el intento, o sin necesidad de presionarte porque lo tienes que hacer, sino porque realmente te apetece utilizar ese canal para comunicar lo que tienes para dar. En fin, dicho todo esto, hoy te traigo un tema que es el preámbulo del training de este mes para Fem Business.
Y este tema tiene que ver con el magnetismo personal y el magnetismo dentro de los negocios. ¿Por qué traigo este tema en esta estación de primavera? Que tiene que ver con el florecer y con el cosechar. Lo traigo porque una de las cosas más importantes de que tu negocio no tiene éxito solamente porque tengas una cantidad enorme de personas siguiéndote, solamente porque tengas una cantidad de likes tremenda, porque la gente te conozca, etcétera. No. He conocido casos de personas con 100 seguidores en Instagram, vamos a ponerlo en Instagram, que es donde más la gente busca como ese reconocimiento en likes eh, y en seguidores, por ejemplo, y venden y viven de sus negocios, y he conocido personas con más de 10K, 20.000K, que no terminan de vivir de sus negocios, ¿no? Que tienen como ingresos muy intermitentes. Entonces ahí te das cuenta que no tiene que ver, eso es una medida de vanidad, pero no es una medida real de que también puede ir tu negocio. Y una de las cosas por las que esto ocurre es que muchas veces el mundo de los negocios está lleno de, como decía antes, de esos tengo que te hacen accionar de una manera que finalmente no eres tú, que finalmente no es una representación auténtica de quién eres. Y eso hace que desde el otro lado se reciba como que un me gusta, pero no lo sé, hay algo que no me cuadra. Sin embargo, hay otras personas que son muy genuinas y que no les hace falta llegar a mucha gente y que con poco pueden conectar muy bien porque realmente se muestran genuinas, se muestran auténticas, tal y como son, y eso las hace magnéticas. Hay una cosa curiosa con el tema del magnetismo, y es creer que ser magnético tiene que ver con cómo te ves desde fuera. Entonces, esto te puede llevar a un punto de, ok, yo quiero ser una mujer magnética, entonces me voy a vestir de esta manera, entonces me voy a poner tal cosa, y entonces voy a hablar de esta forma, y entonces ta. Y ahí lo que estás haciendo es volver a lo que te digo siempre, ¿no? A la creación de un personaje que tarde o temprano pierde fuerza porque no eres tú. Entonces, aunque de alguna manera al principio pueda haber cierto magnetismo, luego llegará un punto en el que no, en el que ese magnetismo puede fracturarse porque no es sostenible, porque no eres tú. Entonces, el magnetismo no tiene tanto que ver con cómo te ves desde fuera, o sí, cómo te ves desde fuera, sino más bien con la actitud con la que te presentas al mundo, con la seguridad con la que te presentas al mundo y con la autenticidad con la que te presentas al mundo. Porque tú puedes creer que es por la ropa que te has puesto, porque hoy me he puesto de tal manera, entonces me he vuelto más magnética. No, porque tú puedes estar muy bien vestida, pero si tú esa vestimenta o eso que te has puesto para magnetizar a otros, resulta que no lo llevas con seguridad, con autenticidad, con cómo eres tú, o sea, con desparpajo, ¿no? No necesariamente, ojo con esto, no necesariamente tienes que ser extrovertida para ser magnética. Una persona introvertida que no le gusta llamar mucho la atención, pasar desapercibida, también puede ser magnética. Una persona introvertida también puede ser magnética. Esto es importante que te lo metas en la cabeza. No necesitas ser extrovertida y estar constantemente llamando la atención para ser magnética. Una persona que llama mucho la atención puede llamar la atención, pero no ser un imán para otras personas. O sea, una cosa es que llames la atención sin más, y otra cosa es que seas un imán para que otras personas se acerquen a ti. Y no cualquier persona, sino personas que realmente vibran contigo y se sienten atraídas. Esto es otra cosa muy importante. El magnetismo no es atraer a todo el mundo, gustar a todo el mundo, ser imán para todo el mundo, no. Cuando tú te vuelves magnética para esas personas que realmente resuenan contigo, que realmente vibran igual que tú o similar que tú, o les atraes porque desean eso que tú eres, o eso que tú proyectas, o eso que tú transmites, ¿ok? Entonces, el tema del magnetismo es súper importante para mí en el mundo de los negocios, en la vida en general, porque cuando tú magnetizas y simplemente te abres a ser, ¿ok? Y desde ahí magnetizas y atraes a las personas
que son las adecuadas, porque realmente están siendo atraídas por quién eres y no por lo que tienes o por lo que muestras o por lo que dices o por lo que llamas la atención, sino por lo que eres. Empiezas a atraer a esas personas y desde ahí se crean esos vínculos que pueden hacer que se generen amistades, se generen relaciones o incluso se generen ese vínculo cliente profesional, ¿no? Entonces, no tienes que convencer, no tienes que forzar, no tienes que aparentar, no tienes que fingir, sino simplemente tienes que ser y darte el permiso, que creo que esto es lo más importante, darte el permiso de simplemente a través de quién eres poder llegar a las personas que están ahí para ti, que son tus potenciales clientes, que son tus potenciales amigos, que son tu potencial pareja, ¿no? Te vuelvo a decir, dentro de lo que es el mundo del marketing, siempre te van a decir, vuélvete magnética. Y te van a intentar llevar a un punto en el que ese magnetismo lo fuerces creando un personaje, intentando comportarte como cierta persona que es muy magnética o intentando comportarte como, o sea, como siempre tendemos a establecer como unos roles, como, o sea, ¿quieres ser magnética? Pues entonces haz esto, esto, esto y esto y esto. Y ser magnética no tiene que ver con adoptar características de otras personas que son magnéticas. ¿Por qué? Porque esas personas son magnéticas a su manera. Esas personas realmente sí, puede que sean magnéticas porque están siendo ellas. Y quizás para esa persona ser magnética se vea como una persona que llama mucho la atención porque es su personalidad y porque realmente así es como ella se representa y se identifica. Pero eso no tiene que ser lo que tú hagas. Entonces, el magnetismo tiene que ver con el magnetismo personal, tiene que ver con ser capaz de reconocerte a ti misma, de aceptarte a ti misma y demostrarte a ti misma tal cual eres. Sin miedos, sin filtros, sin disfraces. Cuando tú empiezas a realmente confiar en que tú, siendo tú, puedes llegar a conseguir eso que es lo mejor para ti, entonces empiezas a generar esa confianza con la que empiezas a plantarte, esa seguridad con la que empiezas a mostrarte, esa seguridad y confianza con la que empiezas a compartirte, es la que magnetiza realmente. No, porque claro, si tú empiezas a comportarte de unas maneras que al final te sientes disfrazada, que llega un punto en el que dices, esto no, es que esto realmente no soy yo, es que no se siente bien para mí, es que por más que lo intento no consigo atraer las miradas, no consigo atraer a las personas adecuadas y entonces empiezo a atraer a clientes que no son ideales, clientes que son más vampiros emocionales que otra cosa, clientes que me están pidiendo descuentos, o que quizás trabajar con ellos no se siente bien porque no están generando resultados, etc. Esto sucede porque estás adoptando cualidades o características o lo que sea que no son propias. Porque crees que de esa manera vas a magnetizar más. Y la magnetización, o sea, el magnetismo personal, el ser un imán para las personas que resuenan contigo, si realmente quieres atraer a personas que resuenan contigo y quieres en esta vida desarrollarte y simplemente ser, pasa por aceptarte y conocerte a ti misma. Reconocer quién eres, aceptar quién eres y empezar a mostrarte tal cual. Entonces, cuando una persona es magnética y tienes que buscar esos puntos en común, no cómo se comporta, no qué es lo que hace, sino cómo se siente esa persona que es magnética. Esa persona que es magnética seguramente sentirá confianza, estará muy enraizada en sus valores, sabrá exactamente qué quiere y qué no quiere. No tiene problemas de poner límites, no tiene problemas de decir no, decir sí o decir, mira, esto no me parece y lo respeto, pero no me parece, ¿no? Está muy bien posicionada, es decir, no le cuesta posicionarse y dar su opinión sin necesidad de entrar en conflictos. No necesita llamar la atención porque simplemente ella ocupa su lugar. Esa persona simplemente ocupa su lugar. Tiene una intención en su vida, tiene un propósito en su vida, sabe exactamente qué es lo que quiere, sabe hacia dónde va, tiene claridad y si no sabe, sabe cómo encontrarse, sabe cómo rebuscarse, es activa, pero a la vez también reconoce su parte femenina,
y aún así, hay personas que son más masculinas que femeninas, vamos a poner mujeres, que son más masculinas, tienen la parte masculina más desarrollada y en vez de la femenina, y eso no está mal. Si eso es su esencia, eso no está mal. Entonces son magnéticas así. Entonces hay otras mujeres que quieren hacer lo mismo y entonces potencian su masculinidad cuando realmente no, cuando realmente son dulces, ingenuas o quizás más inocentes, y ahí es donde va a estar su magnetismo. Entonces, a mí me gusta hablar de esto porque tiene que ver con lo que hablaba en algún otro episodio o en algún otro post dentro de Fan Club sobre el tema de cuando se trabaja el branding, cuando se trabaja el desarrollo de marca personal, trabajamos con la personalidad arquetípica, ¿no? Y mucha gente busca utilizar arquetipos que son los que están en tendencias, que son los que llaman más la atención, que son los que creen que pueden ser más magnéticos, pero a la hora de habitar eso, a la hora de desarrollar eso, pues obviamente se sienten fuera de lugar como un pez fuera del agua. Y rechazan, esto me doy cuenta mucho, y en el mundo de la astrología, que yo me gusta mucho ese tema, en el mundo de la astrología lo ves claramente. Mucha gente rechaza su sol, es decir, su esencia. Mucha gente dice, es que yo tengo sol, yo que sé, en Géminis, pero no sé, no me identifico, o incluso el ascendente, que el ascendente también tiene que ver con la identidad, también rechazan su ascendente, que es parte importante de quiénes son. Entonces, tendemos a rechazarnos lo que realmente nos hace auténtico y rechazar lo que realmente nos hace nosotros. ¿Por qué pasa esto? Pasa también en diseño humano. En diseño humano cuando te dicen, no, tú es que eres proyectora en vez de generadora, entonces, o eres generadora en vez de proyectora, o eres de este cuadrante, ¿no? De este tipo. Y la gente dice, pero podría haber sido de aquel otro, podría haber sido de aquel otro, en vez de abrazar lo que son, aceptar lo que son y habitarse desde lo que son. Cuando consigues eso, cuando consigues mostrarte en todas tus facetas tal y como eres, consigues expresar tus emociones tal y como son, no te ocultas, no filtras, entonces es cuando te vuelves magnética. Entonces es cuando realmente empiezas a llamar la atención. Pero no desde un lugar de querer robar miradas, ¿no? De querer entrar a un lugar y que todo el mundo se voltee a verte, que eso sí es tu esencia, está genial, pero no tienes que llegar ahí para sentirte magnética, sino poder tener una energía que haga que otras personas sientan el imán, sientan como que es con ella con quien quiero trabajar, es que es ella quien me gusta, es que me encanta su energía, es que me siento atraída, ¿no? Eso es lo que tienes que conseguir a través del magnetismo, y el magnetismo surge cuando realmente estás en ti, cuando realmente empiezas a conectar con quién eres y te dejas ser, te permites ser. Que esto es lo que decía antes, el tema del permiso. Es muy importante el tema del permiso, porque muchas veces nos han limitado tanto y nos han dicho tanto cómo tenemos que ser y cómo no tenemos que ser, que muchas veces por condicionamientos, por creencias de que no, es que así no se puede ser en este mundo, o así está mal ser o está mal visto, ¿no? También una persona que no es del todo magnética es porque le importa tanto lo que digan los demás que constantemente se está amoldando. Entonces, esa seguridad y esa confianza en sí misma hace que no se magnetice, hace que no sea atractivo, porque realmente me estás contando todo el tiempo lo que yo quiero escuchar. Entonces eso no me gusta. Pero si tú te posicionas y tú te mantienes firmes en ti, ahí es cuando es como que, qué interesante esto, me gusta porque tiene las cosas claras, ¿no? Y esto, ¿cómo lo comunicas? Esto lo comunicas siendo. No buscas, no como transgiversas, ¿no? Ni buscas una manera concreta para comunicarlo, sino que simplemente lo detectas qué es eso que te hace magnética, qué es esa diferenciación que te hace tan tú, y entonces quizás lo potencias, lo muestras, no te filtras para que la gente pueda ver esa persona real que hay en ti, ese ser real que hay en ti. Expresando tus ideas, tus sentimientos, tu vulnerabilidad, expresando tus emociones, tus opiniones, de una manera fluida, clara, sin miedos, segura, confianza, etcétera, ¿no? Confiada en ti misma, etcétera. Entonces, qué importante es el tema de que te encuentres a ti misma, te aceptes a ti misma.
Y todo esto, si os dais cuenta, cada vez que yo hablo del tema del negocio, un negocio consciente, un negocio que realmente te permita ser tú y que te dé la vida que quieres, porque ¿cuándo estás viviendo realmente a tu manera? Cuando estás siendo tú y cuando estás disfrutando el proceso a tu manera. Cuando tú dejas de hacer lo que te dicen los demás, cumplir las expectativas de los demás, apostar por el camino que te marcan otros y empiezas a decidir por ti misma, a responsabilizarte de tu vida, a diseñar el cómo quieres que sean todos tus días desde el momento actual. Entonces empiezas a vivir a tu manera, desde la persona que eres y no desde lo que se espera que seas. Y ahí hay un magnetismo natural, un magnetismo que no hace falta que disfraces, que no hace falta que te pongas purpurina ni que te pongas, yo que sé, una ropa sexy para sentirte magnética. No, el magnetismo va mucho más allá de cómo te ves. El magnetismo tiene que ver cómo se siente estar en tu presencia, cómo se siente cuando tú comunicas algo y cómo se transmite esa seguridad de lo que estás diciendo y de lo que estás compartiendo. Ahí es cuando se produce el magnetismo. Y cuando tú llegas a ese punto, como si estás aquí es porque tienes un negocio basado en marca personal, es decir, tienes un negocio bajo tu nombre como profesional, vendes tus servicios, vendes tus formaciones, se produce automáticamente un magnetismo empresarial, un magnetismo del negocio, ¿vale? Porque el negocio se convierte como una especie de puente o de ventana a través de la cual se refleja tu autenticidad, quién eres. Y todo eso se proyecta en cómo te comunicas, cómo compartes tu expertise, cómo compartes tu conocimiento, cómo compartes la información, cómo sigues y gestionas a tus clientes, cómo los acompañas, cómo diseñas los servicios que aportas o la formación que ofreces. Todo esto es lo que hace que realmente te diferencies. El magnetismo empresarial o el magnetismo de tu negocio, el magnetismo personal, que es el que se traslada luego a tu marca personal, es lo que hace que realmente te diferencies de otros profesionales. Que cuando otras personas te vean y tengan opciones y digan, ok, estoy buscando una profesora de pilates, me gusta esta y me gusta también aquella y me gusta la otra, pero es que hay algo en esta que no sé qué es, que es que me encanta cómo lo hace, me encanta cómo comunica, me genera esa paz que necesito, esta es la que quiero. ¿Eso quiere decir que las anteriores sean malas, que las otras opciones sean malas, que las otras opciones no me sirvan? No, no tiene que ver con eso, pero tiene que ver con que esta es un imán para mí, me atrae, me hace sentir algo que no sé qué cosa es, pero quiero con esta persona. ¿Ok? Eso es lo que te hace diferente, esa atracción, ese imán. Y ese imán viene de tu personalidad, no viene de cómo envuelves. Obviamente se traslada, es decir, obviamente si tú estás muy anclada en ti, en tu diferenciación personal, en tu magnetismo personal, obviamente a la hora de empaquetar un servicio, empaquetar un programa, empaquetar yo qué sé, un artículo, hacer un vídeo, toda esa autenticidad se va a llevar a esos lugares. Pero no tiene que ver con cómo presentes, es decir, por mucho que haya una fórmula mágica en la que si tú pones tu servicio de esta manera lo vas a vender más, si tú no le das tu toque, si tú no le llevas tu autenticidad y tu magnetismo a ese espacio, puede que eso justo, que a todo el mundo le funciona o a todos los que tienen quizás una forma similar a esa persona que lo está vendiendo, le funciona, justo a ti no te va a funcionar. ¿Y por qué? ¿Por qué hay cursos y hay programas que funcionan a otros y no te funcionan a ti? Porque no le estás poniendo tu chispa, no le estás poniendo tu diferenciación, no les estás poniendo tu toque personal y magnético. Entonces ahí se crea la primera brecha de desconfianza. Eso hace que la persona diga, me gusta, pero no sé, algo no me encaja. Y seguramente la persona que está al otro lado, esperando que seas tú, esperando que le muestres tal cual tú eres, no termina de dar el paso contigo porque siente que algo no encaja. No sabe qué. Quizás no tiene argumentación racional para decir por qué no te termina de elegir y por qué aún así le sigues llamando la atención. Porque hay algo ahí que es lo que le magnetiza,
pero tú no terminas de llevarlo a todos los lugares en los que te comunicas y a través de los cuales llegas a esa persona, entonces eso hace que haya como una incongruencia, aunque sea energética, ¿vale? Entonces, cuando tú realmente permites que todo ese magnetismo personal que tiene que ver con tu autenticidad se traslade a tu negocio, entonces ahí empiezas a construir una comunicación y un puente hacia tu potencial cliente, ese que se va a sentir atraído por ti. A ver, muchas veces yo tengo clientes que no se lanzaron al mundo sin conocer a su potencial cliente, sin saber nada más que, mira, yo tengo esto para ofrecer, esto es lo que yo quiero ayudar, yo sé que las personas que van a llegar a mí tienen este problema, que es el problema que yo soluciono, y simplemente quiero compartirlo desde este enfoque, que es el que a mí me representa, y ver a qué tipo de personas atraigo. Y desde ahí empiezan a ver a las personas que atraen y se empieza a dar cuenta de, wow, me encanta, ya me he dado cuenta que mi cliente ideal es así, 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 así. ¿Pero por qué? Porque han llegado a una segmentación natural. Han llegado a atraer a las personas que realmente resuenan con quienes son, porque se están mostrando auténticas, se están mostrando con su magnetismo natural. Y eso ha imantado a las personas que realmente están ahí para ella y con las que se va a sentir rico trabajar. Entonces, esto es lo que se requiere con el tema del magnetismo, que tú puedas llevar a tu negocio y reflejar en tu negocio, en cómo haces las cosas en tu negocio, en ese hacer, el ser. Por eso es primero ser y después hacer. Si tú te encargas de ser y de poner ese ser en todo lo que haces y haces de manera alineada a quién eres, entonces empiezas a llevar ese magnetismo a tus productos, a cómo sirves a los demás, a cómo presentas tus ofertas, a cómo te comunicas, a cómo compartes la información. Y eso te va a potenciar tu imán, va a potenciar tu magnetismo y te va a ayudar a atraer y a como quebrar las objeciones de esas personas que están al otro lado y que se sienten atraídas por ti. Porque, ¿qué pasa? Si tú, por ejemplo, eres y magnetizas a un grupo de personas, pero no terminas de tu negocio, no termina de acompañarte, es lo que te digo, se crea la brecha. Ahora, si tú creas un negocio que crea cierto magnetismo con un cliente, pero a la hora de acercarse a ti, es como que contigo no resuenan, no sé, algo no me cuadra, hay también una brecha. Entonces, esos huecos energéticos por donde se escapan nuestros potenciales clientes tiene que ver con que no hay una congruencia entre lo que somos y hacemos, entre lo que somos y cómo lo proyectamos en nuestros negocios y en nuestra comunicación. Y esto nos pasa a la gran mayoría que no nos atrevemos, y me incluyo a mí porque durante mucho tiempo y todavía sigo trabajando en ello, no te atreves o no te das el permiso 100% a ser, porque quizás te importa mucho lo que dirán de ti, porque quizás piensas que tienes que cumplir determinados patrones para poder encajar en el mundo de los negocios, porque quizás todavía estás en ese proceso de soltar lo que tienes que hacer y realmente empezar a ser y hacer en alineación a lo que a ti te apetece ser, ¿no? O encontrar ese equilibrio, esa danza entre ese ser y ese hacer. Pueden haber múltiples de situaciones que te lleven a que haya esa brecha entre tu magnetismo natural y tu magnetismo de negocio, que haga que los clientes lleguen a ti, les gustes, pero no terminen de dar el paso. Muchas veces, yo me doy cuenta de esto, muchas veces no es el mensaje, es cómo estás proyectando el mensaje, que no está alineado a quién eres realmente. O muchas veces no es la estrategia, sino cómo estás implementando la estrategia que no está alineada. Muchas veces no son las acciones, sino cómo estás accionando realmente. Muchas veces no es lo que haces, sino el cómo lo haces, desde dónde lo haces. Esto lo he dicho 1000 veces. Y esto no se entiende hasta que tú empiezas, sueltas el control y sueltas el tener que, y sueltas la parte racional, dejas de liderar desde lo racional y empiezas a liderar desde lo femenino, desde la esencia, desde la parte más intuitiva. Eso no quiere decir que luego no vayas a meterle estrategia, no vayas a meterle estructura, no vayas a meterle toda esa parte masculina, sino que las primeras decisiones se toman desde el femenino, desde el ser, desde el magnetismo natural,
Y entonces desde ahí empiezas a meterle cabeza. Pero si tú tomas decisiones desde la cabeza, es cuando tu magnetismo se rompe. No terminas de ser magnética, no terminas de atraer de forma natural a las personas que están para ti. ¿Por qué? Porque no te estás permitiendo ser. Jamás desde la mente vas a tomar decisiones que tengan en cuenta tu esencia. Las decisiones desde la esencia se toman de manera intuitiva y después es que se pone a la mente y a la parte racional a trabajar para ti. Esto sí, si has escuchado alguna vez de diseño humano, el diseño humano te lo dicen claramente. Tu autoridad, que es desde dónde tomas tus decisiones, desde dónde te presentas y desde dónde te anclas con seguridad, no es desde la mente, ¿vale? Hay casos en los que, por ejemplo, hay una autoridad más mental, no sé ahora mismo cómo se llama, y sí es verdad que tiene que ver un poco con la parte más visionaria, quizás, pero no es desde la mente, es desde un sentir que se toman las decisiones, bien sea emocional, bien sea intuitiva, bien sea, no sé, ¿vale? Porque no conozco muy bien el diseño humano, pero en el diseño humano te dicen, desde la mente no tomes tus decisiones más importantes. Entonces, y esto tiene que ver con el negocio es una decisión muy importante, el cómo te presentas, el cómo comunicas, el cómo sirves a tus clientes y a tu comunidad. Estas son decisiones muy importantes. Y si no las tomas desde ese magnetismo natural que tiene que ver con tu esencia y con tu autenticidad, entonces rompes con tu magnetismo empresarial, rompes con esa atracción natural que te lleva a vender de manera más fluida. Eso no quiere decir que luego no haya estrategias de venta, sino que las estrategias de venta te acompañan, porque realmente lo que hacen es potenciar ya tu magnetismo. Lo que hacen es, ya eres magnética, ya atraes, ahora simplemente vamos a convertir eso que atraes en clientes, ¿ok? Pero no desde un convencimiento, o desde una presión, o desde una inmediatez, o desde una urgencia, sino desde un magnetismo natural. Y eso es lo que te quiero compartir dentro del training que voy a traer entre esta y la semana siguiente. Voy a estar compartiendo 3 clases dentro de este podcast que van a ser privados, obviamente van a ser exclusivos para Fem Business, así que si en algún momento has pensado entrar a Fem Business, es el momento. Es un momento importantísimo. Ya ves que estoy perdiendo la voz, así que no sé cómo vamos a ir con estas clases, pero estoy segura de que entre esta semana y la siguiente vamos a estar dando las 3. El miércoles va a salir la primera, que va a hablar sobre el poder de conocerte a ti misma y cómo esto se ve en tu negocio, cómo el conocerte a ti misma se incluye en el negocio y a través de ese autoconocimiento, ese autodescubrimiento y autoaceptación que puedes llevar al negocio, cómo se puede proyectar eso al negocio para que tanto tú en tu autoaceptación, conectes con tu magnetismo personal y natural y lo proyectes en tu negocio, ¿vale? En la parte 2, que saldrá el viernes, vamos a hablar de cultivar la confianza a través del propósito, cultivar la confianza y la seguridad, que esto es lo que hace que las personas al otro lado digan, wow, me encanta la seguridad con la que habla, me encanta la seguridad con la que se mueve, me encanta la seguridad con la que defiende su posición, con la que lanza su opinión, etc. Vamos a hablar de esto y de cómo tú puedes encontrar tu propia confianza en ti, dónde la puedes hallar. Y vamos a hablar del propósito en esta clase, te lo voy adelantando. Y en la clase 3 vamos a hablar de cómo comunicar tu magnetismo. No el de otras personas, sino el tuyo. Cómo tú puedes encontrar la manera de comunicar tu magnetismo. Y por supuesto, en estas 3 clases van a haber ejercicios. Ejercicios que te iré proponiendo en cada una de ellas para que trabajes y lo bajes a tierra. Todas las clases que yo hago mes a mes en Fem Business, donde ya puedes encontrar clases como trabajar tu mensaje, purificar tu mensaje, es decir, realmente cuál es ese mensaje poderoso que tienes para el mundo, para tus potenciales clientes y cómo realmente hacerlo propio. Cada clase anterior, cada taller anterior, porque son talleres completos con ejercicios para trabajar, para bajar a tierra, están conectados entre sí. En la primera estación trabajamos mucho con avivar el fuego interior, conectar con esa parte interna que hace que nos mantengamos encendidas a la hora de trabajar, a la hora de vivir,
a la hora de estar en nuestro día a día, en nuestras rutinas. Y creo que es súper importante conectar con eso, con esa visión que tienes para ti, porque todo esto se trata de alinear vida y negocio con quién eres y con el disfrute en el día a día, con el liderar desde tu propia naturaleza femenina. En la segunda estación, que es en la que estamos, que ya terminamos con este taller, con este training de magnetismo, hablamos de cómo florecer, cómo presentarnos al mundo, cómo lanzar nuestras ofertas. Tuvimos un taller hace 2 meses sobre cómo estructurar nuestra offer suite y cómo diseñar nuestra lista de ofertas o como nuestro salón de ofertas, ¿no? Como los servicios o productos que vamos a ofrecer y que realmente sintamos esa conexión con ellos para a la hora de ofrecerlos saber que lo que estamos dando es un regalo, lo que estamos ofreciendo es un regalo, por tanto, venderlo, ofrecerlo va a ser algo súper natural que no tienes que forzar, porque conoces, sabes de dónde nacen tus servicios, sabes de dónde nacen tus ofertas y estás súper en conexión con ellas. Entonces vas a poder encontrar talleres de este tipo. También próximamente vamos a estar dando un curso de contenido multicanal para que puedas encontrar el canal que realmente potencia tu verdadera comunicación magnética y puedas usarla para tus estrategias dentro de un negocio. Entonces aquí siempre estamos en constante combinación entre la energía femenina y la energía masculina, el ser y el hacer en alineación, el dar y el recibir. Porque cuando encuentras ese equilibrio, esa danza más que equilibrio, porque no es un 50-50, a veces es un 60-40, a veces es un 80-20, a veces es un 30-70, etc. Pero cuando tú encuentras esa danza y te permites vivir esa danza, siendo auténticamente tú, entonces todo empieza a ponerse como un rompecabezas en su sitio. Y la rueda empieza a traccionar, empieza a coger tracción, empieza a moverse, empieza a coger velocidad, empieza a coger recurrencia en tus entradas de ingresos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, te invito a que te unas a Fem Business en la membresía, donde mes a mes trabajamos todas estas cosas con talleres. Es una membresía donde no tienes para nada que permanecer durante un tiempo X. Ahora mismo hay un precio todavía de lanzamiento, porque no precio de lanzamiento, sino un precio especial que voy a mantener hasta que llegue un número X que yo tengo en mi mente y apuntado en mi agenda de personas, de mujeres. Y mientras tanto todavía sigue así. Estamos a punto de cambiar ya a un precio un poco superior, pero puedes entrar hoy y si no te gusta, si entras y ves que las cosas no son para ti, pues puedes salir cuando te dé la gana, porque al final se trata de que tú tomas tus propias decisiones, que tú sepas dónde estar y dónde no estar, qué te nutre y qué no te nutre y poder vivir en esa libertad y en esa fluidez, ¿no? Entonces, te invito a que te unas. Te voy a dejar aquí abajo el link de Fem Business para que entres, para que veas todo lo que a lo que ya puedes acceder y puedas también ver lo que se viene y tomes tu decisión. Y nos vemos en el training que empieza el miércoles. Un beso y espero que este episodio te haya gustado. También te invito a que me comentes aquí abajo en comentarios qué es para ti el magnetismo, si te sientes magnética, si sientes que realmente atraes de forma natural a esas personas con las que trabajas y te sientes súper a gusto trabajando, o te cuesta. Muchas veces, estratégicamente hablando, cuando vienen clientes a mí y me dicen, Roy, estoy atrayendo clientas, pero realmente no son las clientas que quiero. Entonces empezamos a analizar y nos damos cuenta de que pueden haber varias razones, ¿no? Pero en una gran mayoría de ocasiones es que la comunicación no está en absoluto alineada con quienes son realmente. Está alineada con el personaje que se han creado o con lo que creen que tienen que hacer o cómo creen que tienen que comunicar. Entonces eso hace que, claro, que atraigan a un cliente que realmente no resuena con quienes son ellas. Y cuando me pongo a profundizar en qué tipo de cliente les gustaría trabajar, son clientes que realmente son parecidos a ellas, tienen los mismos valores, tienen las mismas visiones y simplemente ellas están un paso más adelante. Entonces, desde mi punto de vista, cuando trabajas en servicios, en dar servicios o en ofrecer cursos
Y eso tiene que ver con tu historia, es decir, con tu historia de profesional o de vida, tiene que ver con que tú has conseguido algo y quieres, entonces luego te has formado y te has preparado para ayudar a otras personas a que consigan lo mismo porque tú ya lo conseguiste o estás en ello. Eso quiere decir que tu cliente eres tú cuando estabas antes, es decir, cuando estabas perdida. Y ahí es cuando ser tú es el mayor punto de magnetismo. O sea, ya hemos hablado que ser magnética tiene que ver con ser tú, 100% tú. Pero cuando realmente, tienes este tipo de cliente, más todavía, o sea, la clave está en ser, mostrar lo que has conseguido, mostrar cómo te sientes ahora, mostrar que tú también estuviste ahí, compartir tu historia y ser, y conectar desde ese ser. Espero que te haya gustado este episodio y espero verte en el training.